Hola, me llamo Ana y voy a presentar el problema 3.2/5 de la serie de instrumentación de los problemas de ley de Ohm, ley de Kirchhoff, de voltaje y de corriente y de circuitos en serie y en paralelo. Tenemos este circuito que tiene varios caminos cerrados y que tiene 4 fuentes de voltaje, que son esta, de 6, 9, 12 y 8 ohms respectivamente, y tenemos una fuente de corriente, que es esta de 2 amperes. Bueno, entonces tenemos este camino cerrado y este camino cerrado. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, cuando estas están conectadas a la misma diferencia de potencial, y tenemos resistencias en serie cuando tiene que circular la misma corriente y compartir un nodo. En este caso podemos notar que 4, esa resistencia y esa resistencia de 6 ohms no están ni en serie ni en paralelo. Entonces aquí no podemos hacer una reducción. Como podemos también notar en la resistencia de 4 ohms, pareciera que no podemos aplicar la ley de Ohm porque tenemos la resistencia que está en el camino de BA, de A a F, de F a E, y la fuente de corriente nos dice que la corriente que habrá en ese camino, o sea, aquí es un poco confuso que vemos que hay un voltaje de 6 volts que está cruzando por ese circuito, por este camino cerrado. Pero no conocemos qué tanto voltaje está entrando a esa resistencia, ni tampoco conocemos la corriente. Pero aquí tenemos una fuente de corriente, y con esta fuente de corriente lo que se nos está diciendo es que está entrando una corriente de 2 amperes para acá. Y como tenemos un solo camino para acá, no hay otro camino, significa que todos estos 2 amperes tienen que irse hacia acá. Y aquí pasa lo mismo, no hay otro camino, así que no le queda otra más que venirse para acá. Entonces aquí vamos a tener 2 amperes cruzando por esta resistencia. Entonces, ya que conocemos la resistencia, el valor de la resistencia y de la corriente, podríamos aplicar la ley de Ohm para saber qué tanto voltaje está pasando de A a B. Como sabemos, la ley de Ohm nos dice que el voltaje, en este caso, de A a B va a ser igual a corriente por resistencia. Sustituyendo el valor de la corriente y la resistencia, nos queda 2 amperes por 4 ohm. Esto podemos notar que nos va a dar un valor de 8 volts. Esto quiere decir que de A a B va a haber un valor de 8 ohms de mayor a menor. Ya tenemos el valor del voltaje que está en esa resistencia. Ahora podemos observar qué más podemos hacer. En la resistencia de 6 ohms podríamos aplicar la ley de Ohm. Aquí, por lo que podemos
notar, por lo que podemos ver a lo que está conectado esta resistencia, es que no, porque no sabemos no sabemos cómo esa corriente de 2 amperes que está viniendo para acá se está dividiendo, porque aquí ya en B hay 2 caminos, uno para acá y otro para acá. Y no sabemos qué tanto esos 2 amperes va a entrar a esta resistencia de 6 ohms. Entonces, en este caso, no podemos aplicar la ley de Ohm en esta parte para esta resistencia. Ahora, pasando a este último caminito, tal vez aquí sí podemos hacer algo. Esta última resistencia de 8 ohms está conectada a la fuente de voltaje que también está, esta resistencia está de C a D, y esta fuente de voltaje también está de C a D. Por lo tanto, esta resistencia y esta fuente de voltaje están en paralelo, por lo que el voltaje que pasa por la resistencia de 8 ohms tiene que ser esta de 8 volts. Y podemos, a partir de esto, podríamos aplicar la ley de Ohm. Sabemos que por esta resistencia van a pasar 8 volts. Entonces, aplicando la ley de Ohm para esta parte, vamos a tener que el valor de C a D tiene que ser igual a el valor de la corriente por la resistencia. Y nosotros ya sabemos que la corriente, el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Entonces, vamos a despejar esto para saber qué tanta corriente está pasando. Esto nos va a quedar que la corriente va a ser igual al voltaje de CAD sobre esta resistencia. Como sabemos, el voltaje aquí va a valer 8 volts porque estas están conectadas en paralelo. Entonces, el voltaje que va a pasar de aquí, que pasa de CAD, es el mismo que pasa por este camino. CAD es el mismo. Entonces va a quedar 8 volts sobre 8 ohm. Esto nos va a dar un valor de 1 ampere. Sabemos que la corriente va desde la diferencia potencial de mayor a menor. Entonces, como sabemos aquí va al mayor, entonces la corriente va a ir hacia este lado, va a ser de 1 ampere. Y vemos que este es un camino cerrado, así que esto lo único que va a hacer dar... Bueno, no, todavía no, no es un camino cerrado porque aquí tenemos este nodo. Bueno, entonces ahorita vamos a averiguar qué tanta es la corriente que se va para acá y la que se viene para acá. ¿Cómo se divide? Bueno, ahora ya tenemos una información más acerca de este circuito. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como ya no podemos aplicar la ley de Ohm porque todas las fuentes todas son fuentes y nada está ni en serie ni en paralelo, tendríamos que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente para ver qué otra información podemos conseguir para este circuito. Entonces, lo que vamos a hacer es observar los caminos que se están formando. Tenemos el camino de B a C, que es este camino. De B a C. Tenemos el camino de C a D. Y tenemos el camino de D a E. El camino de E a B.
Estamos viendo que ese es un camino cerrado y como nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje, en un camino cerrado la suma de los voltajes debe de ser igual a 0. Nosotros ya conocemos todos los voltajes, el de B a C, el de C a D, el de D a E. Nada más nos falta saber el de D a B. Entonces, como ya tenemos 3 de los 4 valores que necesitamos, podríamos encontrar el valor del voltaje que pasa por esta resistencia. Lo que vamos a hacer es aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a hacer la suma del voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el de E a B. Eso nos tiene que dar 0. Como podemos notar, el voltaje de B a C es de yo aquí me equivoqué y le puse 9, pero aquí este número debería ser 8. El voltaje de B a C es de menos 8, porque aquí está el lado positivo de esta fuente de voltaje. Entonces, y aquí es menos 8 de B a C. Menos 8 volts. Más la de C a D. C a D. Sabemos que va a ser 8. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje de esta resistencia es la misma que esta. Entonces aquí tiene que ser 8. 8 volts. La fuente de voltaje de DAE tiene que ser 12. ¿Por qué? Porque aquí está el lado positivo conectado de DAE. Va a ser 12 volts más el voltaje de EAB, que es el que queremos conocer. Como nos podemos dar cuenta, este 8 más este 12 nos va a dar 20, menos 8 nos va a dar 14 volts más este voltaje que queremos saber, el de EAB, igual a 0. Despejando, el voltaje de EAB nos va a quedar que es igual a menos 14 volts. Entonces sabemos que el voltaje de AB va a ser 14 y que aquí va a ser el lado negativo y aquí el positivo. ¿Por qué? Porque de E a B es negativo. Ya tenemos otra información más acerca de este circuito. Ahora lo que podemos hacer, cometí un error aquí, que sería este menos este, me va a quedar 12, no 14, y aquí me quedarían menos 12. Un error al estar haciendo las sumas. Bueno, ahora que ya tenemos esto bien, que ya me di cuenta de mi error, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm. Sabemos que de B a E hay cierto voltaje, que es 12, y conocemos ya la ley de esta resistencia, el valor, perdón, de esa resistencia. Entonces, como ya tenemos dos valores de 3 que nos pide la ley de Ohm, podríamos usarla. Para el voltaje de E a B, queremos saber la corriente, conocemos la resistencia. Despejando la corriente nos queda el valor del voltaje de E a B sobre resistencia. Esto nos da un valor de 12, es de B, ahí aquí,
de B a E para poder poner el 12 positivo, porque recordemos que de B a E son el valor del voltaje va a ser 12. 12 volts sobre 6 ohm. Esto nos da un valor de 2 amperes. Ya tenemos el valor de la corriente que pasa por aquí. Y sabemos que la corriente se va a ir de mayor a menor diferencia de potencial. Entonces la corriente va a ir para acá. 2 amperes. Ok, ya tenemos otra información. Ahora, lo que podríamos realizar en este circuito es hacer uso de la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la corriente que sale, que la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Entonces tenemos este circuito cerrado, este camino cerrado. Sabemos que aquí está entrando 2 amperes. Para acá van a ser 2 amperes. Porque aquí no tiene para dónde irse más que para acá, para de F a de A a B. Van a ser 2 amperes. Pero de aquí ya tenemos 2 caminos. Entonces queremos saber cómo se va a dividir de aquí para acá y de aquí para acá. Pero nosotros ya conocemos el voltaje, la corriente que hay de B a E, que son 2 amperes. Esto quiere decir que para acá está corriendo una corriente de 0 amperes. Porque esto está dando vuelta así, esta corriente está dando vuelta de 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Y por esta resistencia también hay 2 amperes. Esto quiere decir que de B a C hay 0 amperes. Lo mismo podemos realizar para ver cuánta corriente está pasando por esta fuente de voltaje. Sabemos que de aquí, en este camino cerrado, hay 1 ampere. Pero de aquí hay 2 caminos, para acá y para acá. Entonces, si queremos saber cómo se divide esto, podemos observar. Por aquí tenemos estos 2 caminos y no sabemos cómo se va a dividir para este camino o para este camino. Pero como nosotros ya sabemos que aquí en este circuito cerrado, por este camino cerrado, están circulando 2 amperes de forma circular y también ya dijimos que de A a B, para B a C no va a circular nada, pero también tenemos otro camino que es de B a E. Y de B a E aquí otra vez se vuelve a dividir de E a F y de E a D. Pero si de E a F circulan 2 amperes, eso quiere decir que de E a D no está circulando nada. Entonces para acá también va a ser 0 amperes. Entonces ya sabemos que por estos 2 voltajes no va a circular nada de corriente. Y eso ya nos permite poder saber cuánto de C a D va a circular. Y de C a D sabemos que es un ampere. Pero como por este lado de D a E sabemos que tiene que ser 0 la corriente que va a circular, entonces este ampere tiene que dar vuelta para acá y seguir su camino. Hacer un camino cerrado. Y así nos podemos dar cuenta que por estas 2 fuentes de voltaje no está circulando nada de corriente. Ya que conocemos esa información, nos faltaría saber el voltaje de la fuente de 2 amperes, que es esta. Para eso podemos usar la ley de Kirchhoff de voltaje. Viendo que está en un camino cerrado y que la suma de los voltajes debe ser 0, entonces, como ya sabemos que está aquí, lo que podríamos hacer es, usando la ley de Kirchhoff de voltaje, sería hacer una suma de los voltajes. Sabemos que el voltaje de A a B va a ser 8.
voltaje de A a B va a ser 8, más el voltaje de B a E va a ser 12. Voltaje de E a B va a ser 12 volts. Más el voltaje de E a F es el que queremos conocer. Voltaje de E a F. Más el voltaje de F a A. Sabemos que este voltaje va a ser de menos 6 volts, porque aquí estamos corriendo por el lado negativo primero de esta fuente. Menos 6 volts de FA. 6 volts. Eso nos tiene que dar igual a 0. Sabiendo esto, lo que vamos a hacer va a ser sumar estas dos. Va a ser 8 más 12 son 20. Menos 6 son 14 volts más este voltaje de AF nos tiene que dar 0. Entonces, despejando eso, sabemos que el voltaje de EAF tiene que ser igual a menos 14 volts. Entonces, sabemos que el voltaje de EAF son menos 14. Eso quiere decir que de FAE son más 14. Entonces, esto nos quedaría así. Ok, entonces ya tenemos bastante información sobre el circuito. Y con eso ya resolvemos todo el problema de este circuito. Como podemos ver, ya obtuvimos el valor de todas las corrientes, los voltajes respectivos de cada camino cerrado. Y además, nos dimos cuenta del por qué, nos dimos cuenta que por estas fuentes de voltaje no está corriendo ningún valor de corriente.